Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos. Hoy en día, pues, los cristianos cada vez somos más perseguidos, ¿verdad? Ya sea desde la política, desde el mundo protestante, etcétera, ¿verdad? Tanto también en Oriente Medio, en los cuales los cristianos pues viven una persecución diaria. Pero esto se va a expandir y va a ser una guerra más cruda, ¿verdad? Se va a recrudecer esta situación con los cristianos que sean de buena fe y busquen agradar a Dios y no les importe la opinión del mundo. Los estudiosos, pues, nos dicen que la persecución contra los cristianos hoy es mayor que en la época romana. Pero ¿cómo nos protegería Dios en todo esto? Pues los cristianos ya no pueden expresar su fe, ¿verdad? Como décadas atrás. Hemos entrado verdaderamente en un proceso de persecución que crece año a año, que se recrudece, ¿verdad? Pero con distintas modalidades en Occidente que en el resto del mundo. Y ante este avance, pues los cristianos deben de saber que no estamos solos, a merced de esas fuerzas que quieren desalojar de este mundo todo lo referente a Dios. Pues vamos a hablar, ¿verdad?, sobre cómo Dios, según ha dicho en su santa palabra, nos ayudaría a nosotros, ¿verdad?, en este recrudecimiento al final de los tiempos y que el mundo pues trata de acallar la boca de la iglesia y de los cristianos. La persecución a los cristianos pues avanza y es un hecho reconocido aún por los perseguidores. Es la más aguda en estos 2000 años. Los cristianos pues somos un tercio en el mundo, pero más del 80% sufren cualquier tipo de persecución. Y en algunos casos se está llegando a un verdadero genocidio en algunas partes del mundo contra la vida, las propiedades e incluso con la cultura de los cristianos, ¿verdad? A veces nos encontramos que quieren desaparecer cualquier monumento dedicado a Dios, quieren quitar aquella capilla, aquella cruz de la plaza de aquel pueblo o de aquella ciudad, ¿verdad? Eso lo podemos ver todos los días y aquí en España también. Las organizaciones cristianas que monitorean toda esta persecución de los cristianos muestran que esta persecución pues avanza año a año. En Occidente es más de tipo de intimidación, mientras que en diferentes partes del mundo es más un tipo de violencia física. Especialmente lo podemos ver en países africanos como Nigeria y también en Oriente. También podemos ver atentados, encarcelamientos, como podemos ver en Nicaragua con Monseñor Rolando Álvarez y toda la iglesia en general. Aquí en España, pues la persecución es más sutil, ¿verdad? No implica quizá una violencia física, pero sí usan represalias legales. Se hace a través de 3 procedimientos. A través de leyes que condenan lo que ellos dicen, que es un discurso de odio, cuando un cristiano expresa su parecer. Y los cristianos, pues, siempre han recibido este tipo de amenaza, también coartando sus posibilidades laborales como cristianos y también usan diferentes artimañas a través de la estigmatización de los cristianos en los medios de comunicación, el mundo del espectáculo y la educación. Pero siempre la iglesia y los cristianos hemos sido perseguidos. Pero las profecías que hablan sobre el final de los tiempos, pues dice que esta persecución se va a agigantar, ¿verdad? Y sabemos por revelaciones privadas que por otra parte no estamos obligados a seguir, pero que sí vemos que se van cumpliendo y nos indican que en este proceso pues habrá mártires, pero también sabemos que quienes se entreguen al Señor y a la Santísima Virgen María pues serán protegidos. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente:
¿Cómo va a salvaguardar el Señor a su pueblo a través de esas aguas turbulentas que nos esperan? ¿Cómo es posible que la iglesia pues sobreviva si el mundo está siendo forzado al sistema de control global totalmente impío? La respuesta pues recorre toda la Sagrada Escritura. Comienza desde el primer libro de Génesis y termina en el Apocalipsis. La Sagrada Escritura misma enmarca un momento en el que habrá confrontación final. Al principio tenemos la profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio o la protoprofecía, que nos dice, nos informa, profetiza, que la descendencia de la mujer pues aplastará la cabeza de la serpiente antigua. O sea, que la Santísima Virgen, con su Hijo, nuestro Señor, y sus seguidores, los cristianos, aplastarán la cabeza del enemigo. Y además sigue en el capítulo 12 del Apocalipsis a través de la mujer vestida de sol y su descendencia, confrontando a la bestia, donde se ve de una manera clara cómo se lucha contra Satanás en una batalla decisiva, ¿verdad? Satanás por un lado y la Virgen Santísima por otro, y sus hijos que son la iglesia, según la Escritura, los que guardan los mandamientos de Dios, y con Cristo como el primogénito. Además cuenta ese texto que el dragón estaba delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto diera a luz. La mujer, María, dio a luz a su hijo, nuestro Señor Jesucristo, y este fue arrebatado hasta el trono de Dios. Además, mientras la mujer, dice la Escritura, que se le dieron las dos alas de la gran águila para que pudiera volar al desierto, un lugar donde ha de ser alimentada y protegida por 1260 días, o sea, 3 años y medio, que sería el reinado de esa bestia. Benedicto XVI, comentando este pasaje, nos dice lo siguiente: esta mujer representa a María, la madre del Redentor, pero representa al mismo tiempo a toda la iglesia. Parece indefensa, parece débil, pero mientras está amenazada, perseguida por el dragón, que ya no es una serpiente, ya es un dragón, ya ha ganado poder, ¿verdad? También está protegida por el consuelo de Dios. Y esta mujer al final pues sale victoriosa. De modo que si bien la mujer de Apocalipsis es ciertamente victoriosa al final, también está muy claro que la bestia se le permite también reprimir y castigar a la iglesia, en gran medida como instrumento de su propia pasión. Si nuestro Señor fue perseguido, azotado, le hicieron barbaridades, pues también a la iglesia le espera lo mismo. El Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice que a la bestia se le permitió hacer la guerra a los santos. Esta persecución también es, ¿verdad?, aterrizada con profecías para nuestra época. En el segundo secreto de Fátima, la Virgen dice a los pastorcitos que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Lo que en buen romance significa es que Dios va a permitir que el maligno persiga a la Iglesia y al mundo, porque cayeron en sus tentaciones. Pero al final su inmaculado corazón triunfará y será concedido al mundo un tiempo en el cual reinará la paz. Y la visión de ese tercer secreto que publicó el Vaticano reafirma esa persecución. Se muestra a obispos, sacerdotes, religiosos subiendo a una montaña que tenía arriba, en la cima, una gran cruz de alcornoque. Antes de llegar, el Santo Padre pasó por una gran ciudad medio en ruinas
y oraba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Y cuando llegó a la cima de la montaña, las rodillas, ¿verdad? Se colocó de rodillas ante esa cruz y ahí fue martirizado por un grupo de soldados que le dispararon balas. Lo mismo que los demás obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que acompañaban al Santo Padre. De modo que en la época del final de los tiempos, en el cual pues ya estamos cursando, y que se cerrará con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, habrá un momento de gran persecución para los católicos verdaderamente fieles a la Iglesia y al Santo Padre. Sin embargo, hay dos cosas que limitan el alcance de la persecución de Satanás contra la Iglesia. Primero, es que Dios protegerá, ¿verdad?, a esos católicos fieles, como lo hizo con la mujer, con su hijo, y la Iglesia, que es la que porta a todos sus hijos. Desde un punto de vista puramente global, la conservación física de la Iglesia pues es real, porque sabemos que los poderes de la muerte jamás van a prevalecer contra ella y su reino no tendrá fin. Si la Iglesia fuera erradicada, pues la promesa de Cristo pues quedaría vacía y además pues Satanás triunfaría. Por lo tanto, es necesario que los católicos pues seamos fuertes y seamos valientes y sobre todo fieles al Papa. Y segundo, porque Cristo no dejará que los demonios destruyan su creación, preservará a su iglesia, limitando el poder de Satanás, porque los demonios son controlados por buenos ángeles para que no dañen tanto como ellos desearían. Como dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, ¿verdad? Si los demonios pudieran acabar con nuestra vida en este momento, jamás dudarían de hacerlo. Así que espero, hermano, que seas fiel a la Iglesia, seas fiel al Santo Padre y estar siempre ojos a visor a los signos de los tiempos. Estamos llamados a recibir ese tipo de martirio, pero quizás aquí pues esos martirios, como hemos dicho antes, no sean un martirio violento en el sentido físico, pero que sí es un tipo de martirio, digámoslo así, intelectual también. También recibiremos insultos, nos van a ningunear, nos van a arrebatar derechos, no vamos a tener derecho a tener una familia, sino que el mismo gobierno va a tratar de socavar todos los derechos de la familia, va a permitir que los más débiles, como los ancianos y los por nacer, pues sufran las consecuencias de sus leyes. Así que oremos muchísimo al Señor, a la Virgen María, para que ese castigo pues no sea tan duro como el que se podría esperar. Dios te guarde, Dios te bendiga.